Vamos a hablar antes de la pausa con Natalia Gerardi. Ella es del equipo latinoamericano de justicia y género, es abogada y todo a propósito de la noticia que les contábamos ayer acá en Metadata y hablábamos con la jueza, una jueza que dio en adopción a un bebé antes de nacer. Y Natalia, hoy en un artículo en el diario Clarín, manifiesta que se le dio el derecho a elegir el deseo de no ser madre a esta chica que había sido violada, que había sido menor de edad cuando quedó embarazada, pero no la voluntad de abortar tal como lo había expresado. O sea, ayer la jueza nos decía que la niña había decidido abortar, que cuando fue a hacerlo y le explicaron las semanas que tenían de embarazo, ella prefirió no hacerlo. Pero sobre esto hay diferentes miradas y es por eso que queríamos hablar con Natalia Gerardi para conocerla de ella. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vos hoy planteás que no se le dio el derecho a elegir abortar. Ayer la jueza nos decía que se le explicó teóricamente, digamos, todas las posibilidades que tenía. Contanos un poquito cuál es tu visión en base a tu experiencia también, ¿no? La información que conozco es la que surge de la sentencia. Lo que surge de la sentencia de la jueza es que efectivamente se le informó que la circunstancia por la que atravesaba es una de las que contempla el artículo 86 del Código Penal, es decir, que tenía derecho a un aborto legal y así fue remitida al hospital. Hay varias cosas para decir sobre eso. Primero, si esta joven hubiera sabido, porque hubiera sido información pública disponible, que en esas circunstancias, en caso de peligro para la vida, peligro para la salud y en los casos de violencia sexual, el aborto es legal en Corrientes y en toda la Argentina, esta joven tendría que haber podido ir al hospital directamente, sin pasar por ninguna justicia. Ajá. En este caso, fue al Poder Judicial, la jueza le indicó que tenía ese derecho, según surge de la sentencia, fue al hospital. Y ahí lo que surge de las transcripciones de la sentencia es que la información que le dieron en el hospital no parece haber estado basada en la evidencia científica y en lo que dicta la medicina y la atención de la salud. Las interrupciones de embarazos, el aborto se puede hacer a las 23 semanas de gestación, se hace de hecho en muchos lugares de la Argentina y si bien ella podía elegir lo contrario, podía elegir seguir adelante con el embarazo, no parece surgir de ahí que haya tenido toda la información adecuada, veraz, no sesgada, basada en la evidencia necesaria para poder tomar esa decisión realmente en libertad. Eso es lo que yo marcaba en la nota de hoy. Me preguntaba cuál era la información que le habían dado en el hospital, de acuerdo con los criterios del derecho a la información que tenemos todas las personas que vamos a buscar atención de nuestra salud. Y bueno, en esas circunstancias me parece muy sesgada, fue que ella eligió, entre comillas, seguir adelante con el embarazo forzado y terminar en una adopción. No es una libertad como tal, ¿no? Si la información no es veraz o por lo menos no es completa. ¿Vos entendés que estas cosas suceden por ignorancia, que no debería ser, por los centros de salud debería, digamos, tener la información todos, o porque efectivamente, digamos, para que la niña no decidiera hacerse el aborto tal como ya lo había planteado? Digo, adrede, para que no lo haga. Digamos, no lo puedo saber porque no conozco a ninguno de los actores de este proceso, pero no es menor pensar que esto se refiere a la provincia de Corrientes, que ha adoptado un decreto donde se declara provida como si eso le eximiera de cumplir con las obligaciones y la legislación vigente a nivel nacional. Entonces, Corrientes está en la Argentina y el Código Penal rige también allí y eso indica que el aborto es legal y debe ser disponible en los hospitales públicos de esa provincia en los casos de peligro para la vida, para la salud y en todos los casos de violación. Entonces creo que hay por lo menos una gran desinformación y por lo menos también una falta de conciencia acerca de la exigibilidad del derecho. Claro. Hay un 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, un 0800 Salud Sexual, donde uno puede denunciar o pedir información o pedir derivaciones en caso de negativas injustificadas frente a lo que son nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Esa información evidentemente no estuvo disponible para la joven, para su familia, no le fue proporcionada en el hospital y aparentemente tampoco le fue proporcionada desde el Poder Judicial. Claro, porque esa es la clave, ¿no? Que
todos puedan acceder a toda la información que hay para poder elegir libremente. Y solamente elegimos libremente si sabemos las opciones, ¿no? O sea, nuestro marco de libertad para elegir es más o menos amplio según la información con la que contamos. Información que tiene que ser veraz, oportuna, basada en evidencia científica, o sea, no basada en los prejuicios de cualquier persona en base a cualquier fundamento personal que cada uno tenga, pero que no tiene por qué pasarlo a los demás. Y además formación adecuada a la capacidad de comprensión de cada una de las personas que busca esos datos. Natalia, pasaron por el Congreso varios proyectos de ley en este sentido de la adopción prenatal y ninguno prosperó. ¿Entendés que esto es una buena opción si se llegara a sancionar una ley con estas características? ¿Cómo lo ven ustedes desde el lugar que dirigís? No, en lo más mínimo, no es una opción, porque no hay una persona antes de nacer. Entonces, la adopción es un instituto jurídico para permitir que niños, niñas, adolescentes puedan crecer en el marco de una familia cuando están en una situación de adoptabilidad. Eso requiere que hayan nacido, que estén nacidos. Entonces, la adopción como tal es una opción para una persona. Una persona es tal desde el momento en que nace. Por eso no me parece que tampoco este fallo sea para poner el foco en eso, porque lo que yo leo de este fallo, además de los demás problemas que uno puede encontrar, pero también muestra las deficiencias del sistema de salud, por lo menos al que se refería a esta joven, porque lo que trata esa jueza en esa decisión es de que se garantice su privacidad, no se la revictimice, y esas no son cosas que hay que decidir judicialmente y que tengan que tener una orden judicial. Esos son como preceptos básicos de la atención de la salud desde un enfoque de derechos humanos. Y cualquier hospital público y espacio privado de atención de la salud que nos trata como personas y en base a nuestros derechos humanos garantiza nuestra privacidad, nuestra intimidad, no revictimización. Entonces, creo que ese es uno de los puntos de la sentencia que uno puede criticar por la intervención anterior, innecesaria, pero que también permite poner el foco en el sistema, en la situación estructural de la provincia. Y creo que ahí tenemos que dirigir nuestra demanda de responsabilidades institucionales. Lo otro, la adopción prenatal es un sinsentido jurídico. No hay adopción antes de que haya persona. Y la persona comienza desde el nacimiento con vida. Queda clarísimo, Natalia. Gracias por estos minutos con nosotros. A ustedes. Hasta luego.